El oficial Mark Wilson no era ajeno al caos de las calles. Como oficial de policía, pasó años arriesgando su vida todos los días, trabajando en algunos de los barrios más peligrosos de la ciudad. Pero nada en su formación o experiencia pudo prepararlo para lo que sucedería cuando muriera. En un giro impactante del destino, Mark se encontró frente a un ajuste de cuentas espiritual que cambiaría para siempre su comprensión de la vida, la muerte y el más allá. Esta es la increíble historia de lo que sucedió cuando el oficial Mark Wilson se encontró con Dios después de su muerte, y lo que le dijeron sobre las decisiones que tomamos en la vida lo dejará atónito. Era solo otro turno de rutina para el oficial Mark Wilson, o eso creía. La noche comenzó como cualquier otra, patrullando las calles, respondiendo a las llamadas y lidiando con la actividad criminal habitual. Pero todo cambió cuando respondió a una persecución a alta velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, Mark quedó atrapado en el fuego cruzado, y de repente, se encontraba tendido en el pavimento, con el cuerpo sin vida y la sangre acumulándose a su alrededor. Cuando la conciencia de Mark se desvaneció, sintió una sensación extraña, una sensación de paz, como si estuviera flotando. Ya no sentía dolor. Era como si todo lo que le había causado estrés, miedo o angustia durante su vida simplemente se hubiera evaporado. Ya no tenía miedo a la muerte. No tenía más ansiedad. Era como si lo estuvieran atrayendo hacia una luz y fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no estaba en su cuerpo. Había muerto. Cuando el alma de Mark dejó atrás su cuerpo sin vida, se sintió atraído hacia una luz brillante y acogedora en la distancia. No estaba seguro de qué era, pero sintió una abrumadora sensación de paz y consuelo. Ya no había ruido ni caos. Era como si hubiera entrado en otro reino, uno muy diferente del mundo violento e impredecible que acababa de dejar. Pronto, Mark se encontró de pie en lo que parecía ser un campo vasto y sereno, bañado por una luz dorada. No sabía dónde estaba, pero sabía que era un lugar diferente a todo lo que había experimentado antes. Sintió una presencia a su lado, una fuerza suave que parecía emanar amor, comprensión y sabiduría. Entonces, ante él apareció una figura, la figura de un hombre, que irradiaba un aura de increíble paz y poder. Mark supo instintivamente que era Dios. De pie ante Dios, Mark se sintió abrumado por una sensación de asombro y humildad. La presencia de Dios era tan poderosa que apenas podía comprenderla. Mark se quedó sin palabras, tratando de procesar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Dios habló, y su voz no era fuerte, pero tenía una autoridad y un amor que Mark podía sentir en lo profundo de su alma. Mark, le dijo Dios, has vivido una vida de servicio, pero hay cosas que debes entender. Tu trabajo como policía, tu coraje frente al peligro, es importante. Pero no son solo las acciones que tomas lo que importa, es el corazón detrás de esas acciones. Mark estaba confundido, inseguro de lo que Dios quería decir. Siempre había creído que la clave del propósito de su vida era hacer bien su trabajo y mantener las calles seguras. Pero las siguientes palabras de Dios lo sacudieron hasta la médula. Lo que necesitas entender, Mark, es que el propósito de tu vida va más allá de lo que ves en este mundo. Tu propósito nunca fue solo sobre tu trabajo, tu carrera o tus logros, continuó Dios. Siempre fue sobre el amor, cómo tratas a los demás, cómo compartes la bondad, cómo ofreces perdón. Estas son las cosas que más importan. Mark permaneció en silencio, procesando lo que Dios le estaba diciendo. Siempre había tratado de hacer lo mejor que podía, ayudar a los demás y luchar por la justicia, pero nunca había considerado realmente cuán profundamente sus acciones impactaban las vidas de quienes lo rodeaban. Siempre se había concentrado en lo externo, los resultados visibles de su trabajo. Pero ahora, de pie ante Dios, se dio cuenta de que lo que más importaba era lo interno, su corazón y sus decisiones. Mark, fuiste llamado a servir a los demás, no solo con tus acciones sino con tu corazón, explicó Dios. Debes aprender a perdonar, a mostrar compasión, a actuar por amor, no solo por deber. Entonces Dios le mostró a Mark visiones de su vida, momentos que había olvidado, momentos en los que sus acciones no habían sido motivadas por el amor o la comprensión. Hubo momentos en los que había actuado por enojo o juicio, momentos en los que había endurecido su corazón. No era que Mark hubiera sido malvado o malicioso, pero Dios le estaba mostrando que incluso los momentos más pequeños de amargura, indiferencia o egoísmo podían dejar cicatrices en el alma. Marcos, el camino al cielo no se trata solo de evitar el mal, se trata de elegir el amor todos los días.
Se trata de vivir con un corazón abierto, no solo de tener razón o hacer tu trabajo. Se trata de elegir la paz en lugar del conflicto y el perdón en lugar del resentimiento, dijo Dios con su voz suave pero firme. Mark sintió una abrumadora sensación de arrepentimiento. Había estado tan concentrado en hacer lo correcto, en lograr el éxito en su carrera, que no siempre había hecho del amor y la bondad su prioridad. No era que hubiera hecho nada terriblemente malo, pero se había perdido el verdadero llamado de su vida, amar a los demás profunda e incondicionalmente. La presencia de Dios seguía siendo reconfortante, pero luego a Mark se le mostró una escena diferente, una que era mucho más oscura. Fue una visión del infierno, un lugar lleno de sufrimiento y tormento, no solo físico sino espiritual. Vio almas atrapadas en el aislamiento, separadas del amor de Dios. Mark se estremeció ante la visión, incapaz de comprender la magnitud del sufrimiento. Este es el fin para aquellos que rechazan el amor, Mark, dijo Dios, su voz llena de dolor. El infierno no es solo un lugar de castigo, es un estado de separación de Dios, del amor, de todo lo que es bueno. Es el resultado de las decisiones que tomamos durante la vida, la negativa a aceptar el amor de Dios, el rechazo del perdón, la terquedad del corazón. Mark quedó horrorizado por la visión, y entonces comprendió que el verdadero costo de vivir una vida sin amor ni compasión era la separación eterna de la fuente de toda bondad. Entonces Dios se centró en un aspecto clave de la vida de Mark que había pesado mucho en su alma, el perdón. Como oficial de policía, Mark había tenido que lidiar con mucha ira, crimen y traición. No siempre era fácil perdonar a quienes habían lastimado a otros o habían causado daño, pero Dios le mostró a Mark lo esencial que era el perdón, no solo para los demás sino para él mismo. El perdón es la clave para liberar las cadenas que atan tu corazón, Mark, explicó Dios. Sin perdón, tu alma permanecerá atrapada en la amargura y el dolor. Pero cuando perdonas, abres la puerta a la sanación, a la paz y a la reconciliación conmigo. Mark se dio cuenta de que había estado guardando rencor, tanto por su carrera como por su vida personal. No era que hubiera estado consumido por el odio, pero había heridas sin resolver que nunca había abordado por completo. Ahora, en la presencia de Dios, comprendió que el perdón era la única manera de liberar la carga del dolor y encontrar la verdadera paz. Mientras Mark asimilaba estas revelaciones, Dios le dio una opción. Mark, todavía no es tu momento. Tienes más que aprender y más que dar. Tienes la oportunidad de volver a tu vida, pero debes cambiar. Debes vivir con amor en tu corazón, con compasión y perdón, y con una comprensión más profunda del propósito de tu vida. El corazón de Mark estaba apesadumbrado, pero sabía que la decisión era suya. Se le había mostrado la verdad y ahora dependía de él vivir de acuerdo con esa verdad. Con humildad y determinación, Mark decidió regresar, entendiendo que el resto de su vida estaría dedicado a vivir con amor, perdón y un corazón abierto a los demás. Mark se despertó en el hospital, jadeante, sintiendo una profunda sensación de paz. El trauma del accidente todavía estaba fresco, pero ya no era el mismo hombre. Ahora entendía que el verdadero propósito de la vida no estaba en los logros o éxitos externos, sino en el amor que damos, el perdón que ofrecemos y la compasión que mostramos a los demás. Estaba decidido a vivir con un renovado sentido de propósito, centrándose no solo en su deber como oficial de policía, sino en ser un siervo del amor y la compasión. La experiencia del oficial Mark Wilson con Dios le abrió los ojos a la verdad sobre la vida, la muerte y lo que realmente importa. No se trataba de ser perfecto, se trataba de vivir con un corazón de amor, perdón y compasión. Su viaje nos recuerda a todos que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. Si la historia de Mark te ha parecido significativa, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte para disfrutar de más experiencias cercanas a la muerte y revelaciones espirituales increíbles.